La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, y pedimos que a través de ella nos hables, nos bendigas, nos des lo que necesitamos hoy, Señor. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Tras sus huellas se llama el inicio de este año la serie de sermones. Así se llamará todo el año, pero esta serie en particular lleva ese mismo nombre de inicio, tras sus huellas, y tiene que ver con seguirle, con ser discípulos, con experimentar la transformación de ser ciudadanos del reino de Cristo, de ser discípulos del Maestro, de ser santos del Dios que es todopoderoso, ser mayordomos del dueño del universo. Son diferentes palabras para la misma persona, nosotros, usted y yo, seguidores de Jesús. Y estamos estudiando la vida de algunos de los discípulos del Señor. Incluso hay unos de ellos que lo estudiamos ya 2 veces, porque cuando les dijo solamente venid y ved, y cuando les dijo ser pescadores de hombres. Pero vamos con otro discípulo, otro más, un quinto discípulo. No hay quinto más, lo dicen por ahí, ¿verdad? Ya estudiamos a Juan y Andrés, y luego Pedro, Jacobo, y ahora vamos con Mateo. Aquí entre nos, no por hablar mal de la gente, pero aquí entre nos, ¿a quién se le ocurre llamar a un publicano, por amor de Dios? Yo no lo hubiera llamado. Y pienso que el Señor tampoco me debió llamar a mí. Si yo fuera el Señor, no me hubiera llamado a mí mismo. Mateo es un ejemplo clarísimo de la indignidad humana para ser llamado por el Señor Jesús al discipulado cristiano. Pero Dios lo llamó. Vamos a escuchar y ver ahí unas imágenes del contexto de este asunto. El texto es bastante breve. Andando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo y le dijo: sígueme. Él estaba sentado en la banca de sus tribunos públicos, dejándolo todo, lo siguió. Es simple. Versículo 9 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Él mismo escribe eso. Es un pasaje muy simple, pero encierra una enseñanza tremenda para todos nosotros. Vayamos a la introducción del contexto político, social, económico de ese momento histórico, para que entendamos mejor la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Adelante, por favor. Parecería que el Señor Jesús hubiera querido tener problemas con los que lo observaban cuando llamó a Mateo a ser su discípulo. La palabra dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Esto dice el Evangelio del mismo Mateo, capítulo 9, versículo 9. Estar sentado en el banco describe su estabilidad de vida. Realiza su trabajo, sostiene a su familia y deja que el mundo ruede. Se trataba de un hombre odiado por el pueblo, pero muy próspero. Un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano, cobrando los impuestos de los pueblos sometidos por el imperio. Los impuestos de Estado incluían un impuesto por el simple hecho de existir. Se cobraba a los hombres entre 14 y 65 años, en el caso de las mujeres entre 12 y 65. Había impuestos por la posesión de la tierra, impuestos por los cereales por los que se cobraba un diezmo, y en el caso del vino y el aceite se pedía un quinto. El impuesto de la renta cobraba el 1% de toda la ganancia. Había otro tipo de impuestos diversos que cobraban por usar las carreteras, puertos y mercados. El pescado también estaba agravado, y esto hacía que los pescadores odiaran al imperio, pero más a los publicanos. Se cobraba por tener un carro y se contabilizaba por cada una de las ruedas y por el número de animales que tiraban del carro. Se cobraba por la compra de ciertos artículos de uso diario y por la exportación e importación de productos animales, vegetales y artesanales. En estos casos, las posibilidades de abuso eran muy grandes. Un cobrador de impuestos podía detener a un hombre, obligarlo a bajar de su carro y cobrarle lo que quisiera. La mayoría de los publicanos había conseguido su empleo mediante una gran suma de dinero, pero la recuperaban al ejercer su trabajo. Además, en vista de que el publicano tenía una cuota que cumplir y podía quedarse con el excedente de esa cantidad como su salario, era común que tuvieran la costumbre de abusar. Por todo esto, los hombres como Mateo eran catalogados como la clase más baja en cuanto a la moral.
Se les ponía a la par de los malhechores declarados. No se les permitía entrar a la sinagoga de donde habían sido excomulgados por decreto, y se les consideraba inmundos porque por su actividad laboral se rozaban con toda clase de gente. Los fariseos, cuyo nombre significa separatistas, los odiaban. Se cree que Mateo era un aduanal, uno que agravaba todo lo que entraba en el territorio de Herodes, y como en aquella época el comercio era una actividad fundamental, seguramente era un trabajo que dejaba una jugosa ganancia. En conclusión, la peor persona que pudo el Señor Jesucristo escoger para discípulo fue Mateo. Leamos la narración que él mismo nos comparte. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mateo 9, del 9 al 13. Seguramente este no fue su primer contacto con el Señor Jesús. Ya le había escuchado en varias ocasiones y le había impresionado su mensaje. Es probable incluso que se encontrara entre los discípulos lejanos, es decir, los que le seguían sin compromiso. Pero en esta ocasión el Señor Jesús le hizo un llamado a seguirle de cerca y para siempre. En los otros evangelios también se menciona este incidente de su llamado, pero Marcos y Lucas usan el nombre de Leví, su antiguo nombre, el nombre con el que lo conocieron. Mateo usa su nombre nuevo, el que le corresponde después de haber sido transformado por el discipulado, y tal vez para no relacionarlo con su antigua mala vida. Reflexionemos en lo que el testimonio de Mateo nos presenta. Caminemos tras sus huellas y digamos: yo puedo ser un discípulo de Jesús. Amén. Caminemos tras sus huellas y digamos: yo puedo ser un discípulo de Jesús. Esta es la historia, digamos, desde el punto de vista político, social, de aquella época y del personaje de Mateo. Vayamos a las enseñanzas de inmediato. Ya vimos la introducción, vamos al texto. Él lo escribe, Mateo lo escribe. También lo describe Marcos y también lo describe Lucas, este incidente. Pero escogí yo el de Mateo, pues es del mismo, su pluma, es su puño y letra que escribe estas cosas, y me parece que su testimonio es importante. Y vayamos a las enseñanzas entonces. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué enseña este pasaje? Que Jesús llamó a alguien, y sí, está bien, pero ¿tiene alguna enseñanza para nosotros? Sí, me parece que sí. Vamos por ellas. Número 1, ¿puedo ser un discípulo? El sermón se llama así: yo puedo ser un discípulo de Jesús. Puedo ser un discípulo porque Jesús es el que llama, porque Él es el que llama, porque depende de Él. El discipulado cristiano no depende del discípulo, depende del que llama. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Ningún pasaje del Evangelio, ningún parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, habla de las condiciones, el perfil, las habilidades, las credenciales o experiencias que debe tener un ser humano para poder aspirar, para ser candidato a ser discípulo de Jesús. Ya lo vimos la semana pasada, no hay tal cosa, no hay perfil, no hay características, debe ser así, debe ser así, debe tener experiencia de tantos años. No existe tal cosa, pero sí existe, y eso es lo que quiero decir ahora, pero sí existe en lugar de eso un perfil de cómo es el que nos llama a los aspirantes a ser discípulos de Jesús. De Él sí existe un perfil. No se ocupa la Biblia de decirnos cómo debemos ser nosotros, se ocupa de decirnos cómo es el que nos llama. Este pasaje nos presenta las siguientes credenciales del Señor, no las nuestras, las credenciales del Señor. Porque ¿qué credenciales tendríamos para que Jesús nos llamara? Mateo no tenía, tenía credenciales para que lo desechara, para que lo despreciara. Pero son las credenciales de Jesús las que hacen posible que seamos discípulos. Él es alguien que no juzga a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Eso lo aprendimos muy especialmente la semana pasada. Él es alguien que no nos ve como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser, y nos transforma. Pero además, Él es alguien que tiene fe en los seres humanos. Tiene fe en los seres humanos. El que más, sin duda, el que más. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Se lo dijo el Señor a Pedro: antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Siempre digo que eso significa cacareas más que un gallo, ¿no? O sea, el gallo 2 y tú 3, o sea, le vas a ganar a un gallo. 3 veces me vas a negar, y se lo dijo. ¿Y por qué se lo dijo?
O sea, ¿por qué usted le dice eso a una persona? Le dices enojado eso después de que te negó. Pero que se le dijo antes, porque Jesús sabía que iba a pasar. Pero se lo dijo antes. ¿Por qué? Porque quería que supiera Pedro, a pesar de que sé eso, te sigo amando, mira que estoy contigo. Es más, después de eso le encargó que se hiciera cargo de las ovejas, espiritualmente hablando. Él es alguien que cree en los seres humanos, tiene fe en nosotros, nos pide tener fe en Él y Él tiene fe en nosotros. Él es alguien que más que cualquier otro ser humano confía en que lograremos algo grande. No sé cómo te fue en la familia, a lo mejor tuviste unos muy buenos padres que sabían cómo tratar y sabían formarte y formaron en ti seguridad, aliento, te dijeron, tú puedes, hijo, esfuérzate, échale ganas, yo sé que vas a llegar lejos, no sé qué, o tal vez tuviste un papá que no sabía hacer eso y cuando le dijiste que ibas a estudiar música te dijo, ¿qué? ¿Eso para qué sirve? Eso le dicen a los músicos, la mayoría de los papás, no todos, pero ¿eso para qué sirve? Eso, te vas a morir de hambre, primero estudia otra cosa, una ingeniería, estudia, no es cierto. Pero músico, escritor, filosofía y letras. ¿Dónde lo he oído eso? Sí, yo sí lo he oído. ¿Para qué sirve eso? Jesús es alguien que confía en las personas y cree que lograremos grandes cosas. Él es alguien que tiene puertas abiertas y un llamado constante para cualquiera de nosotros si queremos ser sus seguidores. Estas son las credenciales de Jesús. Somos discípulos no por nuestras credenciales, sino por las credenciales de Jesús. Mateo se convirtió en discípulo de Jesús no por sus credenciales, sino por las credenciales, los atributos, las características, el perfil de Jesús. Todas las religiones del mundo, todas las religiones creadas por el mismo ser humano, porque eso es lo que son, tienen perfiles, requisitos, exigencias para que una persona se convierta en dicha religión. No, algunos piden que seas un meditador, ¿no es cierto? Y que pases hambres y esas cosas, ayunos largos. Y que no pongas nopales adentro de tu casa porque son malos para la energía. Si te los comes también son buenos para la energía, pero es otra cosa. O sea, hay sacramentos, con todo respeto digo esto, votos, estudios, ofrendas, pactos, siembras, es decir, pagos, abstenciones, declaraciones, oraciones, rezos, ayunos obligatorios, celibato, autoflagelación, autocastigos. O sea, reglas, cosas para llegar a ser discípulos, o sea, requisitos para llegar a ser. El Señor Jesús no establece más requisito que la fe. En el llamamiento de Mateo, el Señor deja clarísimo, más que con ningún otro caso, que Él no establece más requisito que la fe, que creer, que creamos. Por eso le dijo al paralítico de Betesda, que tenía 38 años ahí sin sanar. Por eso le dijo, ¿quieres ser sanado? ¿Se acuerdan? ¿Qué pregunta es esa? Lo dice mi esposa en la clase, en la clase de membresía. Ese estudio se hace ahí. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo le preguntas a un enfermo que si quiere ser sanado? O sea, tú no puedes ir a donde están los enfermos, no sé, de parálisis y decirles, ¿quieren ser sanados? O sea, si alguno tiene la mano, te avienta un frasco, si la tiene sana. ¿No es cierto? ¿Jesús quiere ser sanado? O sea, ¿qué esperaba que dijera? No, así estoy a gusto, bien feliz. Sí. Me encanta la parálisis, la amo. ¿Por qué le pregunta eso? Porque le está diciendo, ¿crees? Le está desafiando a creer. De hecho, lo que enseguida le dice, se lo dijo más claro, pues levántate y toma tu lecho y vete para tu casa. Por eso cuando le dijeron a ese hombre, ¿por qué haces eso? Es sábado. Es sábado, no puedes cargar una cosa. En aquella época no se podía cargar ninguna cosa que no fuera tu ropa, que pesara más de 2 ciruelas pasas. Y una cama sí pesa más de 2 ciruelas pasas más o menos, ¿no? Y él le estaba cargando. ¿Saben qué respondió? Dijo, el que me dijo levántate también me dijo que cargara esto. Por Dios, si tiene autoridad para decirme levántate y me levanto siendo paralítico, si me dice que me tire de la Torre Eiffel, me tiro, faltaba más, faltaba menos. Que me pida lo que quiera. Si tiene poder para decirme que me levante y me levanto, sáquense de aquí, no estén molestando. No dijo eso, pero eso debió decir, yo creo. El Señor Jesús no establece más requisito que la fe. La salvación es por gracia, es de Él, no es por fe. Ojo con eso, por favor no vuelva a decir, porque hay gente que dice eso, que la salvación es por fe. No, la salvación no es por fe, la fe no salva a nadie. La salvación es por gracia, está clarísimo. Léanlo conmigo, está en la pantalla, léanlo conmigo, como dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo digo que el Señor aquí inspiró a Pablo para escribir esto no al tanteo, sino porque nos conoce. Es un texto llenísimo de enseñanza, es un texto bien pedagógico, es un texto que fue creado con los mejores sistemas y los mejores principios acerca del proceso de educación. Porque lo dice 3 veces, miren nomás lo que dice. Primera parte, porque por gracia sois salvos. ¿Captas? Gracia, gratis. O sea, eres salvo de a gratis. Por medio de la fe, o sea, porque crees, haces efectivo la gracia de Dios en tu vida. ¿No captaste? Ahí te va otra vez, pues de otra manera.
Y esto no es de vosotros, es don de Dios. O sea, tú no lo haces. O sea, no es algo que tú hiciste, no tienes que conseguirlo esforzándote. No, es algo que Dios hace. Es don de Dios. ¿Todavía no captas? Te lo explico otra vez. No es por obras. No está haciendo cosas para que nadie presuma de que logró cosas, sino para que Dios sea glorificado. Se fijan, este texto está precioso. Lo dice de tres maneras distintas la misma cosa. ¿Qué cosa? Que no hay credenciales humanas, ni perfil ni requisitos para que podamos ser discípulos de Jesús. Hay atributos y requisitos del Señor. Hasta Siri me está queriendo decir que sí es cierto. Ahí anda Siri. La comprendo esa Siri, siempre me interrumpe a mí en los cultos. Hermanos míos, el Señor no establece más requisito que la fe. Mateo es el ejemplo perfecto de esta verdad. Tenía todas las agravantes para ser rechazado, pero creyó y lo mostró con obediencia, siguiendo al Señor. Fue salvo por gracia y se convirtió en un discípulo de verdad. Como se dijo en la introducción, seguramente ya conocía al Señor, ya era una especie de discípulo creyente de lejos, pero seguramente no fue la primera vez que vio al Señor, pero ahí estaba trabajando. Algunos piensan que era un aduanal, pero importante, que era una persona que manejaba a muchas personas, por eso tuvo la autoridad de levantarse, encargó el changarro, dijo ahí después presento mi renuncia y se fue de inmediato. Ahí había dinero, ¿cómo lo va a dejar así nomás? Algunos piensan, no era un publicano así de pacotilla, no, era un hombre importante, tenía ayudantes. Perdón, pero cuidado con el Netflix. Cuidado con la película de Chosen o la película Los Elegidos. Es preciosa, me encanta. Sí veo algunos capítulos y lloro. Cada vez que la veo lloro, siempre lloro. El de la mujer samaritana me hizo llorar por un rato, porque me impresiona ver esas escenas de la Biblia así dramatizadas. Pero aquí entre nos, no es histórica esa película. No es histórica, es novelizada. Tengamos cuidado con eso. Ahí está Mateo con un cuadernito, casi dice escribe, anotando las bienaventuranzas mientras Jesús está predicando. Y luego como está así medio loquito, ¿sí la han visto? O está así como nervioso, no sé cómo, siempre está así, como ratón de no sé qué. Y el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres, y Mateo. No, así no fue, por Dios, así no fue. Él tenía que escribir en un rollo así largo, tenía que extender en una mesa y ir escribiendo y con un tintero. ¿Cómo usted cree que va a estar ahí en el monte de las bienaventuranzas escribiendo eso? Y luego anda como coqueteando con María Magdalena, el Mateo, en esta novelización de la historia. Cuidado con eso, porque de repente es lo que a veces me amuina eso. De repente hay temor de que algunas personas cuando estén estudiando la Biblia quieren encontrar eso y quieren interpretar la Biblia a la luz de eso, y no fue así, no es así. Algunas cosas de hecho causan problema para las interpretaciones bíblicas. Pero aquí está el Evangelio de Mateo, y lo que sabemos por la historia es que un publicano era una persona que le respetaban a la fuerza, no andaba solo, traía una cuadrilla de soldados romanos, porque por supuesto si alguien no quería pagar se lo exigían o lo metían a la cárcel. A Mateo cualquiera se le cuadraba porque era poderoso, no era un chamaco nervioso, temeroso, que le gustaba la María Magdalena. Por favor, no interprete a la luz de esa película la Biblia. Era una persona odiada, cualquiera lo quería ver muerto, pero delante de él se cuadraban porque era poderoso y muy rico y se vestía de lujos. Pero era rechazado porque era inmoral, porque era traidor. Es el ejemplo perfecto de esta verdad. Tenía todas las agravantes para ser rechazado. Había sido expulsado de la sinagoga por decreto. No podía ir ni al templo ni a la sinagoga. No podía hacer un sacrificio. Había abandonado la fe de sus padres porque era judío. Y había abandonado la fe. De niño había ido a la sinagoga, pero después no podía ir porque se había metido en este trabajo. Pero creyó y fue elegido para Jesús. Hermanos, ¿cuáles son tus credenciales? No importa. Solo creamos y sigámosle. Si alguien te pregunta acerca de tu perfil o acerca de tus características o por qué dices a Jesús, dile eso no importa, importa quién es Él. Importa el que me llamó y Él me llamó. Es más, si me dices cómo eres, yo diría, esas son tus credenciales. Las que sean, las que me digas. Y tú piensas, no, pastor, si le digo las mías, no las que sean. Si me dices que soy borracho, de repente me emborracho, yo cada mes le doy duro, soy alcohólico. Yo te diría, qué buenas credenciales. Dices, no, pastor, como que sí. Bueno, y también me meto otras cosas, no solo licor. Qué buenas credenciales. Soy grosero, mentiroso, traicionero. Vas mejorando cada vez.
Y usted dice, no, pastor, no diga herejías. Si alguien viene y me dice, no, yo soy desde chiquito, soy creyente, ¿no? Pues trato de seguir la religión. Mis papás eran cristianos. Estás bien mal, hermano. ¿Quién sabe si Dios puede hacer algo por ti? Más adelante lo voy a explicar, porque Jesús discute con los fariseos con respecto a Mateo, y Jesús les dice, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Si tú me cuentas tu vida y tu vida está toda destrozada y tienes las credenciales que hacen falta para que Jesús, cuyas credenciales son la misericordia, la gracia, el perdón y la transformación de los seres humanos, son perfectas tus credenciales para Él, porque Él nos quiere así como estamos. Por supuesto que no quiere que permanezcamos así, pero no nos pide que dejemos de estar así para poder seguirle, porque la única manera de ser sanados de eso es que le sigamos. ¿Cómo nos va a pedir que cambiemos si no le seguimos? Nos pide que le sigamos y Él se encarga, por favor. Él se encarga. Por eso nunca prediques el evangelio legalista a la gente. Por eso nunca le digas a la gente que deje de fumar o deje de tomar o deje de decir palabrotas para seguir a Cristo. Nunca le digas eso, cometes un error. Dile que siga a Cristo, punto. Si es un publicano en el sentido metafórico de eso, es de la clase más baja de la moral. Si es un publicano, la persona que le predicas, solo dile que siga a Cristo. Solo eso dile. Que las credenciales de Cristo son su gracia, su amor. Y no importa quién es, solo que crea y le siga. Este es el cristianismo verdadero. No ese religioso legalista que se predica en algunos lugares, ese que exige cosas, exige obras, exige ayunos, y usted me dice, pues no íbamos a ayunar. Sí, pero les enseñé claramente qué es el ayuno. El ayuno no es dejar de comer. Se hizo un video promocional que lo tuvimos que bajar del internet porque pues ya no había que promocionar nada, pero lo usaremos después. Pero en ese video salen los hermanos Ambrosi, Gaby, Víctor con sus hijos, y la niña dice, papá, ¿por qué el pastor quiere que ayunemos? Pues ¿que no hay comida en el mundo o qué? Dice la niña. Le dice, no es eso. Y dice el niño, ¿o qué? ¿Estamos muy gordos? Sí, ¿verdad? Sí, así es. Y Víctor le enseña, no, lo que pasa es que el pastor quiere que oremos con muchas ganas, vamos a orar con muchas ganas para estar en oración con Dios, y por eso la hora de comer pues la vamos a usar para orar. Y dice la niña, Angie, es como cuando estoy jugando con mis amigas y nos llaman a comer, y aunque sí tengo hambre, no vengo porque estoy muy Exactamente, me encantó eso. Ahí está, ¿verdad? Hay que ponerlo, aunque no se anuncie que se le quite el anuncio, nomás que se ponga esa historia, porque está hermoso. Yo no les dije que ayunábamos para ser discípulos. No, les dije que ayunamos porque somos discípulos, porque queremos hablar con Él. No ayunamos para conseguir que nos bendiga. No, ayunamos porque queremos hablar con Él, punto. Eso es todo. El ayuno no es torcerle el brazo a Dios para que nos oiga. No, Señor. Así que, hermano mío, por favor, ¿cuáles son nuestras credenciales? No importa, solo creamos y sigámosle. Puedo ser discípulo porque Él es el que llama. En segundo lugar, puedo ser un discípulo porque se trata de un regalo de Dios. ¿De qué estoy hablando? El texto dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Y usted dice, ya lo hemos leído, pastor. Sí, exactamente, pero quiero enfatizar que se llamaba Mateo según Mateo. ¿Y por qué digo eso? Porque parece que no se llamaba Mateo. Entonces, ¿por qué Mateo dijo que se llama Mateo? Pues ahí les explico. Los nombres de Leví y Mateo son dos, y algunos piensan que su nombre original es Leví, y al igual que a Juan y Jacobo, Jesús les puso Boanerge, igual que a Simón le puso Pedro, igual que a Abraham, Dios le puso Abraham, igual que a Jacob le puso Israel. Hay un significado aquí que tiene que ver con transformación. Vayamos, estudiamos esto. ¿Qué significa Leví? Es un hombre simplón, pero es el padre de la tribu de Leví. Las 12 tribus de Israel, una de ellas es Leví. ¿Y de dónde viene este nombre? Que es el nombre de Mateo antes de ser Mateo. Le pusieron ese nombre en honor. Algunos piensan incluso que era de orden sacerdotal, que Mateo era de raza sacerdotal, de la tribu de Leví. Por eso usaba ese nombre. Imagínense, incluso era de los que supone que eran sacerdotes, y él anda de publicano. Pero se llama Leví. ¿Qué significa Leví? Significa unión. Esto es lo que significa unión. Unión. Y usted, pues, qué nombre tan simplón. Pero espéreme, tiene un significado porque es el nombre que le puso Lea, su madre. ¿Y quién es Lea? Una de las esposas de Jacob. Jacob es el que después se convirtió en Israel. Fue a la tierra de sus antepasados, de sus parientes lejanos, con Labán, un tío. Y el Labán tenía 2 hijas, y a él le gustó una, Raquel, con sus ojos pispiretos. Y se trabajó por ella porque la pidió, y se trabajó por ella 7 años. Pero el Labán, que era astilla del mismo palo que él, porque los dos eran igual de tramposos,
Era síndrome familiar eso. El tal Labán no le dio a Raquel, sino le dio a Lea. Pero como en aquella época no había noviazgo, usted no cree esa historia porque dice, ¿cómo? No había noviazgo, no se había echado una nieve con ella ni nada de eso. De esas que te está la nieve en medio y dos popotes y así a ver quién toma más, ¿sí? Que te da frío cerebral, ¿sí? ¿Sí has tomado nieve así con tu chica, con tu chico? Nunca hicieron eso. Él veía solamente a esta chica tapada el rostro así, no sabía muchas cosas. En la noche de bodas ni se dio cuenta que había estado con otra. Y era Lea, y cuando despierta, ¿Qué es aquí? Si eres mi cuñada. No, soy tu esposa, nos casamos ayer. ¿Qué? O sea, le hicieron de chivo los tamales al pobre. Tuvo que trabajar otros 7 años por la que sí quería, porque en aquella época se valía la poligamia. Pues no se valía, pero se hacía. Y resulta que Lea era la despreciada. Imagínense, era la que no quería. Sí tuvo hijos con ella porque tenían hijos, y la otra, Raquel, era estéril. Entonces tuvo hijos con ella, pero no la quería. Es más, es un hecho que Jacob, cuando venía el trabajo de las ovejas y demás, iba a la casa de Raquel, no a la casa de Lea. Incluso hay una escena así de telenovela brasileña en donde Lea le alquila a Raquel a su marido. ¿Sí lo ha leído usted? Uno de los hijos de Lea consigue unas mandrágoras, unas frutas, y le dice a Raquel, dile a tu hijo que me dé de esas frutas. Y le dice ella, sí le digo, pero me alquilas a tu marido esta noche. Imagínese usted. Eso está en la Biblia. Y usted dice, ¿por qué está eso en la Biblia? Porque la Biblia es honesta. La Biblia nos cuenta las fechorías que hacemos la raza humana. Pues no anda escondiendo las cosas. Y resulta que le alquila a su propio esposo, que también es esposo de ella. Y llega Jacob, incluso la escena es chistosa, chespiritiesca, porque llega Jacob a la casa de Raquel, su amada, la que más ama, y le dice a Raquel, no entres, vete a la casa de Lea porque te alquilé. ¿Sí lo han leído? En serio, eso pasó. Algunos dicen, ya no voy a leer la Biblia. Al contrario, léala. Está llena de cosas muy humanas y el poder de Dios se manifiesta en eso. Bueno, esa es Lea. ¿Quiere leer la parte más triste de su vida? Se la leo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Eso significa Rubén. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Pero no pasó. Él seguía queriendo más a Raquel. Concibió otra vez y dio a luz a un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. O sea, me escuchó Jehová, así le puso de nombre, me ha dado también a este. Pero no pasó el milagro. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz a un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz a 3 hijos. Por tanto llamó a su nombre Unión. Esta es la historia detrás del nombre Leví. Dígame una cosa, este nombre no nos habla un poco de la experiencia de desprecio y de necesidad de ser aceptada, de ser aceptado que tenía Mateo. Antes de llamarse Mateo, Leví, es decir, Leví era despreciado. No podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo, jamás un estudioso de la ley vendría a su casa a enseñarles en un estudio como hacían con otros varones ricos, los fariseos. Con él nunca iría. No lo volteaban a ver, jamás le dieron el shalom, shalom alejem, la paz contigo, hermano. Nunca le dijeron eso. Nadie. Era un despreciado, un relegado, muy rico, sí, con su carruaje, con sus ropas y con sus soldados romanos siguiéndole, que también lo despreciaban los soldados romanos porque lo consideraban inferior por ser judío. Sin embargo, y así se llamaba, despreciado, por así decirlo. No es difícil relacionar esta idea con la discriminación que aquel publicano experimentaba, porque este nombre, Leví, en el contexto de donde se lo puso su madre, tiene que ver con eso. Ahora bien, el significado del nombre de Mateo, que es el siguiente nombre, el que Jesús le puso posiblemente, es hermoso, porque da final a la historia. ¿Sabe qué significa Mateo? Mateo significa don de Dios. ¿Qué le parece? Don de Dios. Su nombre anterior significaba unión, pero el contexto de la historia de su nombre en realidad es despreciado. Y ahora se llama don de Dios. ¿No es esto gracia extraordinaria? Un hombre despreciado por su profesión, por su condición moral, por su comportamiento, es invitado a trabajar al reino de Cristo. O sea, un Leví, cuya historia es desprecio, es llamado a ser regalo de Dios. Un hombre considerado la crema innata de la inmoralidad es llamado a ser parte del grupo de santos más famoso de la historia.
Dígame, si no, ¿cuál sería el grupo de nombres de la Biblia más famoso de santos de Dios? Los 12 apóstoles, quitando a Judas y poniendo a Pablo, por supuesto. Los 12 apóstoles. Y aquí resulta que este hombre, de lo peor de la sociedad, es invitado a ser parte de este grupo, porque es más, en la mayoría de las Biblias, su evangelio dice evangelio según San Mateo. ¿Cierto o no es cierto? Dice así. Se le llama San Mateo. Un hombre despreciado es considerado por el Señor regalo de Dios. ¿Cómo la ve? Hay una controversia entre los que estudian la Biblia acerca de esta pregunta. De los discípulos del Señor, ¿quién es el que tuvo más que dejar para seguirle? O sea, ¿qué dejó más para seguirle? Y la mayoría dice, pues que por supuesto, que es Mateo, pensando solo en lo material. Mateo, por su riqueza y su profesión, porque si era rico, por supuesto, tenía esclavos a sus órdenes y esas cosas. Tenía las manos, ¿cómo se dice? No callosas, sino lo contrario, ¿cómo se dice? Suavecitas, porque no trabajaba la tierra ni los animales, no, tenía quien lo hiciera. No me gusta a mí esa pregunta de quién dejó más. Yo siempre he creído que usted y yo no dejamos nada, más bien lo que nos dio el Señor. Pero si nos preguntamos cuántas cosas tuvo que dejar Leví y cuántas cosas recibió Mateo, ahí les voy, pensemos en eso. Leví dejó un empleo muy cómodo y Mateo recibió una profesión gloriosa. Es el mismo, acuérdense, no estoy hablando de dos personas, son el mismo personaje pero con dos nombres. Leví dejó un empleo cómodo y recibió una profesión gloriosa. Dejó el empleo cómodo de tener mucho dinero porque era un aduanal o era un recolector de impuestos, y recibió la profesión gloriosa de ser apóstol. Dejó una posición económica y recibió honra. Dejó una seguridad económica y recibió una aventura de fe. Se involucró con un hombre que dijo alguna vez: las aves tienen nidos y las zorras guaridas donde vivir, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. A ese siguió, imagínese usted. Antes él era transportado en un carruaje y ahora seguía un hombre a pie que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Eso es una aventura de fe. Dejó su servidumbre a Roma y recibió un lugar en el reino de Cristo. Dejó de seguir solo el dinero y se convirtió en el seguidor de Jesús. Yo no encuentro manera de decir que dejó algo muy grandioso. Yo creo que aceptó y recibió algo maravilloso. Cuando recién me convertí, alguien me dijo algo tan importante que lo tengo en mi corazón, lo comparto a menudo a algunas personas. Esta persona me vio triste, yo confesé con él mis pecados y mis fallas. Yo estaba recién convertido y estaba luchando por ser fiel al Señor, y además de veras quería seguir al Señor. Estaba en mi primer amor, así con mucha pasión quería seguir al Señor. Era de esos que predicaba incorrectamente, mandando a todos al infierno, porque así es uno a veces cuando no sabe nada, cuando es ignorante, y así yo era. Se me ha quitado un poquito, pero no todo. Pero yo hacía, al que no me hacía caso, pues la Biblia dice que no echéis las perlas a los cerdos ni los santos a los puercos. Eso no se lo diga nunca a nadie, por amor de Dios. Pero yo sí se lo dije a algunos amigos. Y yo andaba con eso en mis luchas y demás, y alguien me dijo esto. Me dijo: no te preocupes por dejar el mundo, ocúpate de seguir al Señor y el mundo te dejará a ti. Me encanta esa idea. No debo preocuparme por dejar el mundo. Me preocupo por aferrarme a Él. Porque no lo sigo por mis credenciales, lo sigo por las de Él. Entonces, ¿cuál es la clave? Me aferro a Él, lo sigo con todo mi corazón y Él se encargará. Por eso digo que una persona que viene aquí llena de pecados y que es candidato para Cristo, porque Cristo se va a encargar. Si Él se aferra a Jesús, el Señor lo va a transformar. Tampoco nos preocupemos por todo aquello que dejamos o aquello que nos deja, porque hay cosas que nos dejan, como dice esta frase que me dijeron. El Señor siempre ha desafiado a los seres humanos a dejar algo, y también nos ha ofrecido bendiciones. Alguna vez Pedro le dijo: Señor, he aquí que nosotros hemos dejado todo por ti. Y mire lo que le respondió Jesús. Lo leen conmigo, está en Mateo, el mismo Mateo 19:29, como dice: y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo la ve? Así que, hermanos míos, ¿qué vamos a dejar por seguir al Señor? Nada que valga un céntimo de lo que vale su gracia, su misericordia, su amor y el honor de seguirle. Así es que no andemos alegando de que hemos dejado por el Señor. ¿Qué le pasa? Si las cosas que Dios quiere que dejamos son las cosas que nos dañan, punto. Él no quiere que dejemos nada que nos hace bien. Cuando Él nos pide que dejemos algo, es lo que nos daña, porque está clarísimo, Él aborrece el pecado. Y la razón por que aborrece el pecado es porque el pecado destruye lo que Él más ama. ¿Y qué es lo que más ama? Al ser humano, incluso al pecador. Por eso aborrece el pecado, porque daña a sus amados, nosotros los seres humanos. Así que, hermanos míos, que vamos a dejar por seguir al Señor nada que valga un céntimo lo que vale su gracia, su misericordia, su amor y el honor de seguirle. Además, le seguimos por quien es Él, por sus credenciales, porque Él nos llama. Le seguimos, dijimos,
En segundo lugar, porque se trata de un regalo de Dios. Pero además, hermanos míos, le seguimos, podemos ser discípulos porque Él es el alma de la fiesta de mi vida. Si es lo que sigue, hermano, ¿no me salteo o algo? ¿Sí sigue eso? Muy bien, pero no aparece acá. ¿Algún problema? Yo se los digo. Puedo ser su discípulo porque Él es el alma de la fiesta de mi vida. El texto dice: y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y usted dice: ¿en cuál casa? Aquí le cambiaron de canal sin avisarme. ¿En cuál casa? La casa de Mateo. Lo sabemos por otros evangelios, en la casa de Mateo. O sea, Mateo, después de este incidente, cuando Jesús le dice: sígueme, y él deja el banco de su trabajo, de hacienda que trabajaba, de aduanal, en la tierra de Herodes, y lo sigue. Hizo un pachangón bárbaro, hizo fiesta. Mateo no dejó a sus amigos, no los dejó. Presentó a sus amigos a Jesús y a Jesús a sus amigos. Aunque él no nos dice en su evangelio, quizás por humildad, pero en Lucas 5:29, la palabra que utiliza Lucas es banquete. Pero banquete sigue siendo una palabra chica para lo que quiere decir en el griego. En el griego significa que hizo un banquetazo, hizo un gran banquete. No sirvieron sopes ni tamales, sirvieron de codornices en pétalos de rosa para arriba. ¿Sí me explico? Fue un banquetazo. O sea que no se apartó del círculo de amistades, sino que introduce a Jesús a su círculo de amistades. Hermanos míos, seguir al Señor hace de la vida una fiesta y hace que el Señor venga a nuestra vida y se integre en nuestra sociedad y nuestra comunidad, llena de lo que usted quiera, de pecado, lo que sea. Qué manera más extraordinaria de iniciar la vida siguiendo a Jesús, organizando una fiesta con sus amigos y con aquel que había decidido al que le había decidido dar la vida. Se trata de la más grande fiesta de la vida, caminar con Jesús. En el original griego se sobreentiende que fue una fiesta en donde se notaba la posición económica holgada. No fue una fiestecita, no, Señor, fue un fiestón. Se gastó dinero, mucho dinero, y Jesús estuvo en la fiesta compartiendo con los invitados, los amigos de Mateo. Y el texto dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores. O sea, eso de decir pecadores, usted lo puede decir de cualquier fiesta que usted organice, ¿no? Ay, perdonen. O sea, toda fiesta es una fiesta de pecadores. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque somos pecadores, aquí el remedio. O sea, eso dice la Biblia. Pero aquí, en esa cultura, decir pecadores era, o sea, estos son los en serio pecadores. O sea, estos son los prototipos del pecado. Eran personas que desfachatadamente pecaban, o sea, ni se ocultaban ni nada. Y habían venido, oiga, y Jesús está con ellos, está codeándose con ellos. Y déjeme decirle, para que se le haga todavía más grave y si se quiere portar como fariseo, se escandalice. En aquella época no había sillas, pero no le haga caso a las pinturas de Da Vinci ni de nadie. Están ahí muy sentaditos, no había mesas. Las mesas eran de este tamaño. No había sillas, eran cojines y alfombras. Y la gente comía acostada, un codo en los cojines y con esta mano agarrando de lo mismo que agarraban todos. No había un platito, no, agarré el pollo y espérame, la pata es mía. Y agarraban las verduras y lo que sea directamente. Y Jesús está ahí tirado junto con un publicano pecador, los amigos de Mateo. Por supuesto que aquel fue un espectáculo de revolución espiritual, ideológica tremenda. Me encanta eso. Hace algunos años, una persona, algunos de ustedes les he contado esto, en su familia organizaron los 15 años de una sobrina, pero no eran cristianos la familia, y fueron a la misa y le pareció al Señor muy caro lo que el padre les quería cobrar de esos señores malamanzados. Dijo: no, pues que no haya misa. Y entonces la hermana dijo: yo soy madrina de pastor. Y me llevó a mí, bien lejos allá. ¿Te acuerdas? Lejísima, pero el hombre, como que la familia tenía dinero. Era gente sencilla, pero con mucho dinero. Era una casa enorme y había varias fiestas. Había una por allá que se oía de música así de aparatos y una acá para los adultos con una jarana veracruzana. Esos que traen arpa y no sé qué, y echaban coplas. ¿Sí? ¿Saben cuáles? Esas que le dicen cosas a la gente. Le echaban unas muy feas al papá de la chica, la quinceañera, pero cuando se dieron cuenta que me estaban tratando a mí bien, notaron que creyeron que yo era alguien y me echaban a mí algunas, pero bonitas.
Las mías no eran gachas, eran bonitas. Y ahí estaba yo en la fiesta, todos me ofrecían de todo, me ofrecían tequila, me ofrecían nombres de bebidas que no me sé, porque no soy muy santo, pero no me sé nombres de bebidas. Y entonces ahí, no, gracias. Hasta que, pues, ¿qué hacemos? Pues cuando digan ustedes. Al fin, pues no, que ya paren la música y todo. Yo dije, traigan a la quinceañera, porque no estaba la quinceañera. ¿Dónde está? Estaba allá en su cuarto con su novio. Llegó así medio despeinada. No quiero decir nada acerca de nada, no me meto en chismes. Pero llegó ahí, la sentaron y estaba así medio, había tomado, yo creo que no se emborrachó con una botella, yo creo que tomó tantito, pero chica, 15 años, tal vez inexperta, pues se le subió. Entonces estaba ahí, a todo decía que sí. Y yo prediqué la palabra. Y alguno pensará que qué ofensa, que no, estaba yo feliz. Me sentía como Jesús en la casa de Mateo, con gente sin calificaciones para acercarse a Jesús, con gente descalificada, en mal estado. El papá de la quinceañera, ¿cómo me estaba? Dice, me contaba chistes y decía obscenidades y palabrotas. Que no es que mis oídos estén muy santos, pero sí, regularmente no las oigo, porque ustedes cuando las dicen no estoy yo. Cuando están conmigo regularmente no las dicen. Pero la gente que no sabe que soy el pastor y que no sé qué, sí las dice, muy sincera. Yo sé que algunos de ustedes no dicen tampoco, pero digo, los que dicen, cuando están conmigo no las dicen. Pero este hombre sí decía, no, aquí está. Y luego me contó la historia de por qué no le hicieron una misa. No, es que ese todo decía. Pero cuando yo me paré y abrí la palabra y les prediqué a todos y al señor ese que estaba más atento que nadie, le llevaron a la chamaca bebidas para que se le bajara, yo no sé, y le acomodaron el vestido por supuesto también y lo peinaron tantito porque sí estaba bastante, como que estaba así. Y yo pude dar la palabra. ¿Cuál es el problema? Me gustó más que cuando lo hago en el templo y todos estamos en el templo hablando cristianés o cristianol. Y cuando se despiden de mí, sí, pastor, gracias, fue un placer estar con usted, Dios lo bendiga. Y luego se van a una pachangota y se ponen hasta atrás. Pero aquí ya estaban hasta atrás de una vez ahí. No hubo nada de hipocresía ni nada, no, todo fue natural. ¿Cómo no ir? ¿Cómo no ir? No estoy diciendo eso quejándome. Si alguien hace una de esas cosas y me invita, voy, por supuesto. ¿Con qué derecho me resisto a ir a un lugar así y predicar? En otra ocasión fuimos a una de 15 años también, que era un antro. ¿Te acuerdas, mi vida? Literalmente era un antro. Rentaron un antro. Yo creo que no tenía mucha clientela y lo rentaron una noche. Fueron los jóvenes de la iglesia. Ya están grandes los jóvenes, pero no sé si andan por ahí algunos que fueron esa vez. Fueron y entramos por una puertita así, punchis por donde quiera, y oscuro y luces, y yo soy malo para eso de la vista, me molesta mucho, y me daban así cuando pasaba la cosa esa. Desde que llegué también ofrecieron de todo, la quinceañera en minifalda. Cuando fue la predicación, prendieron las luces, yo sentí así como cuando sales del agua, así sentí. Cuando se prendió la luz, dije, ya veo, porque no soy bueno para esas cosas, tengo problemas en mi vista. Y también ahí la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Sí, no digo que lo mejor es en el templo, sí, por supuesto, bonito, pero esas cosas cuando la gente está en ese ambiente, ¿por qué no ir? ¿Por qué no llevar a Jesús a ese lugar? Vivamos la vida y el discipulado como una fiesta, hermano, como una fiesta que impacta a otros. La religiosidad y el legalismo nos dice lo que no podemos. Por eso algunas personas han interpretado por culpa de nosotros que el cristianismo es aburrido, que es triste, que es sombrío, porque algunos piensan que mientras más cara de enojados ponen, más cristianos son. Y hay gente hasta que cree que tiene el ministerio de Herodes en la iglesia. Esos niños que están riéndose, sáquenlos de aquí. Chamaco, no puedes entrar. Hay niños que le tienen miedo a algunos. Alguien me dijo que no debo creer en la fe de una persona en cuya puerta de su casa no hay niños jugando. Y acuérdese del gigante egoísta. ¿Le contaron el cuento? ¿Le llevó usted el cuento del gigante egoísta cuando era niño? Una historia hermosísima. Habla de Jesús, por cierto. No, la vida cristiana es una fiesta, es una vida alegre. La vida cristiana no tiene que ver con no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Por favor, hermano, nunca se le ocurre decir esta mentira de que no va usted, no se emborracha, que no va a ir a no sé dónde porque su religión se lo prohíbe. No diga eso, por favor. Y si dice eso, pues primero conviértase, porque eso es mentira. La religión no prohíbe nada. Cristo no prohíbe nada.
Cristo no nos dice que para seguirle tenemos que dejar de hacer esto, aquello. No, Señor, Él dice que para seguirle tenemos que seguirle, punto, creer en Él, punto. La fe cristiana no está basada en no es, no se dice no, se dice no es. No está basada en no es, está basada en sí es. ¿A qué me refiero? No se trata de lo que no puedo, se trata de lo que sí puedo. Sí puedo ser feliz, sí puedo ser libre de vicios. Yo sí puedo fumar. Puedo fumar cigarros puros y cigarros de marihuana. Puedo fumar. Puedo usar cocaína. ¿Y por qué no lo hago? Porque puedo no hacerlo. Una porquería de este tamaño no me vence. Puedo no hacerlo. Y los que dicen que sí lo pueden hacer, no es cierto, no pueden hacerlo. Tienen que hacerlo. No lo hacen porque pueden, lo hacen porque no pueden no hacerlo. El cristianismo no está basado en lo que no puedes, sino en lo que puedes. Sí puedo ser feliz, sí puedo ser libre de vicios, sí podemos portarnos bien, sí podemos ser fieles a la esposa, al amigo, a la iglesia, a Cristo. Sí puedo decir la verdad, sí puedo ser honesto. Es lo que puedo. No está basada en lo que no puedo. Él me hace poder. Por todo esto, caminar con Jesús es estar enfiestado todo el día y todos los días. Así que, hermano mío, levántese en fiesta. Yo sé que sí, ya a nuestra edad. ¿Cuántos son mayores de 50 aquí, hermanos? Por favor, levanten su mano, compañeros de dolor. Por supuesto, ya ven que les digo yo que cuando uno se levanta en la mañana y no le duele nada, es que ya llegó al cielo, que debe saludar al Señor. Pues a mí me pasa eso cada vez que me lavo las manos, porque este dedo anda con problemas. No sé si es artrosis o la herencia paternal de la artritis, pero me duele hasta cuando me lavo las manos, por Dios, hasta cuando me peino, de repente me lo tuerzo, ay, y me duele. Pues es bendición porque sé que sigo vivo. Cuando ya no me duela, ya llegué. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi casa morada? Porque dice el texto, no, que habrá moradas. Es broma, por supuesto. Se refiere a casas, no al color de las casas. Pero sí da, ay, Dios mío, la vida otra vez. Esta mañana hacía frío, ¿no es cierto? Hacía frío. ¿Qué me pongo esta mañana para ir? Pero oiga, pero esas son circunstancias. Levántese enfiestado. Es más, no enfiestado, enfiestado. A ver, diga enfiestado. Enfiestado. Que se levanta usted bien contento y le dice, ¿por qué estás tan contento? Dígales que estoy enfiestado. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. ¿Qué más? Sigo a Cristo. Hay banquete. Hermano mío, mire lo que dice Pablo de este asunto de la fiesta. Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo dice? Dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto, dad gracias en todo, es una frase griega, en griego, que significa alégrate de la vida. No vivas amargado pensando en, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, hace frío! ¡Ay, los Imecas subieron! Ni veas eso, mano. Si dicen que la última vez que vino alguien a checar eso en México, cuando se fue, escribió una carta diciendo, ¿hay sobrevivientes? Porque no, es inconcebible los niveles que alcanzamos en esta ciudad. Pero estamos vivos, aquí estamos, el Señor aquí nos tiene. Yo ya hice cuentas y dije, a ver, ¿me debo ir a otro lugar? ¿Quiere el Señor que me regrese para Chihuahua? Y descubrí que no, que aquí me quiere Dios. Sí, gracias por ayudarme. Descubrí que no, que aquí me quiere Dios, entonces me aguanto. Entonces Él se encargará. Yo me aguanto y vivo enfiestado. Además, hermano mío, puedo ser un discípulo porque Él busca personas como yo. Él busca personas como yo. No busca personas como Moisés, ni busca personas como David, ni busca personas como Elías. Y ahora que me acuerdo, pues Moisés, David y Elías eran como yo. ¿No ha leído usted los chismes sobre Moisés? Yo no sé si usted piensa, no, pastor, Moisés era mejor que usted. Yo nunca he matado a nadie. Y Moisés se chutó a un egipcio. Yo no tengo 8 esposas y David sí. Y todavía engañó a su mujer. Yo te he sido fiel, ¿no es cierto, mi vida? Somos igualitos. Dios busca personas como tú, como yo. Dice el texto, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me gustaría que después de eso les diera un cocazo en la cabeza, pero no fue así, Él era bueno. Este pasaje nos presenta algunas verdades prácticas, hermanos míos. Ser santo no es no juntarse con los malos, es apartarse del mal. Ser santo no es apartarte de los malos. En tal caso tendrías que vivir en una isla desierta, porque para donde voltees hay de los mismos, igual que tú y que yo.
Es apartarse del mal, de las malas cosas. Ser santo implica juntarse con los malos para llevarles el mensaje de la luz. Vean conmigo lo que dijo Jesús: no ruego que los quites del mundo. Cuente las veces que dice mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuántas veces aparece la palabra mundo, hermanos? 5. Para decirnos que no somos de ahí, pero sí estamos ahí, y nos mandó para ahí, entre otras cosas. Un santo no sirve para nada encerrado en su camarote por horas y días, teniendo una experiencia mística. No sirve para nada. Sirve para algo cuando se levanta de su oración y se interna donde están los amigotes y la gente normal, y con su santidad que consiguió al estar con Jesús, los ilumina y los bendice. Hay una gran diferencia entre ser un santo y ser un santurrón. Hay gente en las iglesias que no son santos, son santurrones nomás, persinados, mochos, fanáticos. Y no les sigo porque empiezo a decir groserías. No es lo mismo ser un cristiano santo que un inadaptado social. Hay gente que no es que sea santa, son inadaptados, o sea, tienen complejos, tienen traumas. Pero yo tenía un compañero en la prepa, que en alguna ocasión la maestra llevó un sacerdote ahí para que le preguntáramos cosas, y yo me agarré con él y discutía con él, al grado que ya no me daba la palabra el sacerdote, hasta que un amigo mío levantó la mano y le dijo: sí, joven. Le dijo: le está hablando el Guti, no se haga, porque yo levantaba la mano y no me la daba. Pero después de que se acabaron las discusiones y todo eso, la maestra ahí felicitó a algunos de nosotros que según ella hablamos bien, y se levantó otro que también era cristiano evangélico como yo, por cierto se llamaba Salvador. Le dije: o te cambias de actitud o cambias de nombre, hermano, porque ese nombre no te queda. Le dije: ¿por qué no decías nada? Es que yo pienso que cada quien tiene derecho a creer lo que quiera y no pienso molestarlo. Oh, defensor de los derechos humanos del tipo. No, lo que es que era muy serio, muy tímido, muy introvertido. ¿Por qué no dice? Porque me da miedo, no soy como tú, atrevido. Hay gente que no son santos, son inadaptados. Cuidado con eso, seamos santos. Y un santo, déjeme le digo, aquello causó problemas. Chismosos. No fueron con Jesús y le dijeron: oye, ¿por qué estás con publicanos aquí comiendo? No, fueron con sus discípulos. ¿Ya vieron a su maestro? ¿Ya vieron por qué come con publicanos y pecadores? Y la respuesta del Señor fue clara. Fue primeramente lógica, porque la fe cristiana es lógica. Mire, la fe cristiana es una verdad que es una experiencia lógica. El Señor vino a buscar a los enfermos y no a los sanos. Él se interesa en todas las personas, pero solo puede acercarse a aquellas personas que reconocen su necesidad, o sea, como usted y como yo. Aquellos que se creen no necesitados, aquellos que creen no necesitarlo, no podrán jamás recibir nada de Él. Si usted se siente enfermo, si usted dice: yo soy un pecador, yo la riego, yo tengo malos pensamientos, yo tengo malas acciones, yo violo la ley de Dios cada rato, yo soy una persona que no soy un santo, ¿qué cree? Usted va bien, usted va bien. Porque si sabe eso, usted es un enfermo, según el ejemplo de Jesús, y usted tiene médico en Jesús. Pero usted dice: no, yo desde chiquito, nací en cuna cristiana, me presentaron de chiquito, y me dedicaron al Señor, hasta me dieron un nombre que significa santo. Y usted: yo no tengo nada. Perdóneme, usted está en problemas, porque Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. El Señor aprovechó para transformar sus ideas, su teología, y les presentó el verdadero significado de la santidad. Hermanos míos, la fe cristiana es una verdad y una experiencia autorizada por la palabra. Esto que le dijo Jesús no solo fue lógico. Jesús usó otro argumento, el argumento de la palabra. Él le citó el Antiguo Testamento. Ese asunto que él les estaba diciendo está en el Antiguo Testamento, está en Oseas 6:6. Lean conmigo lo que les dijo Jesús: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esto en Oseas 6:6. Jesús lo citó y les dijo: y vayan y aprendan lo que significa esto, y lo sacó del Antiguo Testamento. O sea, hermanos míos, que Jesús demostró que sus ideas y actitudes estaban en la Biblia que los fariseos defendían y decían amar tanto. Estaba en el Antiguo Testamento, porque la fe cristiana es una fe basada en la palabra. La Biblia, el Antiguo Testamento enseña que el amor al prójimo, la misericordia, el comprender al pecador, el ser solidario con las necesidades espirituales de los demás, el buscar el bien en vez de discriminar, es más importante que el cumplimiento estricto de la tradición o de los rituales. Así es. La Biblia enseña eso. Pero a veces queremos cumplir las tradiciones. Hay gente que se enoja porque aquí no tenemos púlpito, porque yo no uso corbata, que es algo así como el efod sacerdotal, pastoral de los evangélicos. Hay gente que cuando usted y yo dejamos el templo y nos fuimos al gran fórum, un salón de baile,
Hay gente que se ofendió de eso, hablaron mal de nosotros como iglesia, gentes y pastores de otras iglesias se quejan. ¿Cómo es posible? Dejan su templo santo de años y que no sé qué, hayan predicado fulanos y perenganos y se van a un salón de baile. Pues ¿qué hacíamos si no cabemos? Y en el salón de baile se juntan más personas. Uno que otro despistado que creía que iba a tocar la sonora santanera y nada, que era yo el que iba a predicar. Y aunque a veces hago pasitos aquí, no los hago tan bien como la gente esa. Y no traigo el sax para hacerle así porque le hacen bien sabroso, ¿verdad? Acá no sé cómo. Me lo voy a aprender, mi vida, para bailarlo aquí bien. Porque luego ofendo a mi esposa porque no me sale bien. Hay gente así como queriendo seguir las tradiciones y luego le importa un comino el prójimo. Está claro que perdonarnos, amarnos unos a otros, tratarnos con misericordia y gracia es mejor que perpetuar tradiciones y costumbres de nuestra cultura religiosa. Además, la fe cristiana es una verdad, escúcheme, y una experiencia misionera. Ser cristiano es ser misionero. Desde que te conviertes eres misionero. No solo es misionero Pablo Hernández, que anda allá en África en este momento con Lolita, una excelente misionera que ha plantado iglesias por toda África. Ahora mismo están en Kenia, pero están en Kenia en un lugar donde hay no hay ni línea, nomás hay una ¿cómo se llama? Una señal de concreto, que aquí estás en Kenia y le haces así y ya estás en Tanzania. O sea, Pablo ahorita está en Kenia o en Tanzania, no sé, depende de dónde ande. Hizo un video, Pablo hizo un video. Pablo Hernández, nuestro misionero, nosotros le sostenemos, nosotros le ayudamos a hacer esto que hace, pero está allá en ese lugar. Fue a Kenia primero y ahí hay una iglesia, pero andan predicando también en Tanzania, pero nomás pasan así, ya están del otro lado. Y ahí anda predicando el hermano. Pero no solo es misionero él, no solo es misionero nuestros hermanos Yusif y Ana, que están en África también, en otra ciudad, no voy a decir el nombre, porque ellos sí viven allá y puede ser peligroso para ellos que digamos desde acá eso. Pero el hermano, allí no solo son misioneros ellos, ni solo nuestros otros misioneros en los grupos étnicos, con los totonacos, con los náhuatl, con los mazatecos, porque tenemos misiones allá y misioneros que sostenemos ustedes y yo para que vayan a predicar. No, todos lo somos, porque nuestra fe es misionera. Nuestra fe tiene como propósito de Dios alcanzar a otros para Él. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús nuestro Señor. Es decir, Él no hizo que la gente fuera al cielo, vino, trajo el cielo a la tierra. Él le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Los judíos se olvidaron de eso, le ignoraron, discriminaban a todos los demás, en lugar de anunciarles el evangelio del reino. Hermanos míos, la santidad es una experiencia activa, productiva e invasora. La santidad del cristiano debe ser una experiencia invasora, no que se abstrae, porque hay quienes creen que santidad, como santo significa apartado, creen que santo significa apartarse. Apartado en el sentido de que Dios nos apartó para Él, no en el sentido de que nos apartamos. Eso es ser apretados, no santos. El santo necesita penetrar e invadir la mugre del mundo, porque para eso fue enviado, para anunciar la luz de Jesús. No somos santos para discriminar y despreciar a otros. Somos santos para hacer la diferencia en el mundo. Y no hace la diferencia quien no está, hace la diferencia quien está. Somos santos para dar un mensaje contundente. Somos santos para invadir el mundo con la presencia del Señor. Así que no desprecie usted a nadie ni a sus familiares porque no son cristianos. No los ande mandando al infierno ni los critique. Que llega a la casa y su tía tiene lleno de ídolos por donde quiera. No se persine. No les ponga veladoras, pero no la critique a la señora, por amor de Dios. No sirve de nada que usted la critique, de nada. Le ofende, nada más sirve para que ella no quiera creer en Cristo como usted. Y no va a recibir el evangelio, va a recibir de usted crítica nada más. Y la va a considerar a usted no cristiana ni santa, la va a considerar fanática. Háblele de Cristo, punto. Pablo entró al Areópago griego, 365 dioses y un altar vacío. ¿Y qué hizo Pablo? Les dijo: bola de religiosos idólatras, mío nomás. Quiten todas esas. No, ¿qué hizo Pablo? Y conste que eso que tenían ellos eran cosas monstruosas, eran ídolos de dioses raros. La gente de nuestro tiempo tiene monos de personas, pero eso sería peor. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Criticó? No criticó, al contrario. ¿Sabe qué dijo Pablo? Areópago griego, Hechos capítulo 17. ¿Sabe qué hizo Pablo? Dijo: ahora veo que son muy religiosos. Los alabó. Veo que son muy religiosos. Y luego se agarró de un detalle, dijo: incluso noto que tiene un altar que no tiene ningún Dios, y le pusieron una inscripción que dice: al Dios no conocido. Pues ¿qué creen? De ese les vengo a hablar yo. Y tómala. Tipo sabio, santo. Eso es ser santo.
llegar a un lugar lleno de idolatría y anunciar con el evangelio de Jesús. No critique, por favor, que no nos sigan condenando como nos condenan algunas personas porque hacemos mal el trabajo. La santidad es invasora, no apartada. Somos santos para invadir el mundo con la presencia del Señor. La fe cristiana es una verdad y una experiencia que debe ser parte de nuestra vida personal, nuestra familia y nuestra iglesia. Eso le pasó a Mateo, hizo eso Mateo. Mateo estaba tan cerca del Señor que el evangelio había inundado su vida, lo había invadido de eternidad y no podía evitarlo, y se le salió por sus canapés. No, ya dijimos que no eran canapés, le salió por toda la comida que preparó el gran banquete y les compartió a todos a Jesús. ¿Cómo vivimos nosotros, hermanos, esto? ¿Cómo estamos impactando a nuestros familiares, vecinos, amigos y compañeros? ¿Acostumbramos a discriminar o tenemos hábitos de aceptar a otros? ¿Cómo nos consideran? ¿Santurrones, apartados, fanáticos o buena onda? ¿O personas comprensivas? ¿O personas atentas? ¿O personas lindas que les compartimos con amor y les damos una manzana, no un manzanazo? ¿Cómo nos consideran otros? Sí, huyamos del mundo en el sentido de los valores perversos del mundo. Huyamos del mundo en el sentido de no comportarnos con las prácticas del mundo, pero no huyamos del mundo en el sentido de las personas. No. En el sentido de las personas, vayamos a ellas con el amor y la gracia de Jesús. Mejor dejemos a Jesús entrar al ambiente en que nos desarrollamos para que transforme nuestros amigos, familiares, vecinos y compañeros de la misma forma que nos ha transformado a nosotros. Somos humanos, tenemos errores, hemos hecho cosas malas y los que nos conocen lo saben. ¿Qué vamos a hacer? Reconocerlo es el primer paso y dejemos que Él nos sane y seamos sus discípulos. Así que, hermanos míos, sí, mire lo que nos ha dicho el Señor. El sermón se llama Yo puedo ser un discípulo de Jesús, y puedo ser un discípulo de Jesús porque Jesús es el que llama. No depende de mí ni mis credenciales, depende de Él. ¿Cuáles son nuestras credenciales? No importa, solo creamos y sigamos. Le puedo ser un discípulo porque se trata de un regalo de Dios. Le vi a Mateo, fui convertido. ¿Qué vamos a dejar? Nada que valga la pena más que lo que Dios nos da, su gracia, su amor, su misericordia. Puedo ser un discípulo porque Él es el alma de la fiesta de mi vida. O sea, vivo en una fiesta constante por su presencia. Soy un discípulo de Cristo. ¿Cómo voy a vivir? Enfiestado. ¿Qué más? Puedo ser un discípulo porque Él busca personas como yo. Claro que sí. Personas como yo. Enfermos, rotos, necesitados, imperfectos. Personas como yo. Traumados. Se lo debemos a nuestros antepasados y a la tele y a lo que sea y a las experiencias que hemos tenido y a personas que tal vez nos hicieron daño. Se le debemos todo eso, pero esas personas busca Jesús para transformarnos. Así que, hermanos, hay un desafío a seguirle. Termino diciéndoles lo siguiente. Usted sabe esto. Abraham, el padre Abraham, el primero en formar parte del pueblo de Dios, Dios le pidió que dejara su tierra y parentela y le ofreció ser el origen de una gran nación. Al joven rico lo desafió a vender todas sus propiedades y le ofreció ser parte del reino. Él no aceptó, por cierto. A Pedro y a Juan y a Jacobo lo retó a dejar sus redes y les ofreció ser pescadores de hombres. A Esteban lo desafió a entregar su vida y le ofreció un abrazo personal en la gloria, porque el texto dice que Jesús lo recibió en el cielo. A Pablo le pidió que dejara su tradición religiosa, su legalismo, y le ofreció el honor de ser apóstol. Al paralítico de Betesda le retó a dejar su estilo de vida de solo pedir limosnas y le ofreció una vida plena y útil. A Martín Lutero, el gran reformador, le pidió que dejara sus ideas equivocadas y le ofreció ser parte de una revolución espiritual que se llama la Reforma Protestante. A mí me retó a dejar mi tierra santa, Chihuahua, y me ofreció la bendición de ser parte de una maravillosa iglesia que es esta, que la amo con todo mi ser. Y a todos nosotros y a nuestras familias nos desafía ahora mismo a dejar la apatía, a dejar el conformismo con el mundo, a dejar la superficialidad de la fe. En algunos casos, incluso algunos tal vez nos desafía a dejar la religión equivocada que tenemos y nos ofrece una nueva vida plena y feliz. No importa quién seamos ahora mismo, no importa eso. Importa en quién nos vamos a convertir en Él. Eso es lo que importa aquí. No importa mis credenciales ahora mismo, no. Importa sus credenciales y lo que Él quiere hacer conmigo a partir de hoy. No importa qué opinen otros de nosotros, no importa eso. No importa qué opinen otros de nosotros, importa qué dice Él. A pesar de nuestra condición de enfermos del alma, Él es el médico. Todo depende de Él. Es lo que importa. ¿De dónde creen? Si no, que saco fuerzas para predicar aquí al frente. Hay veces que me pregunto antes de venir acá o al estar allá orando. Me pregunto y le pregunto a Dios: Señor, ¿no tienes a alguien mejor? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ser el predicador? ¿No tienes a alguien mejor, Señor? ¿De plano hay escasez o qué? Porque me viniste
¿Me viniste a llamar a mí para esto, Señor, que soy el que menos merece esto? Yo me desprecio a mí mismo. Pero entonces acepto y reconozco quién es Él y que dependen las cosas de Él. Les conté de Martín Lutero aquí ahora, de su historia, no hablé eso aquí. ¿Saben ustedes que Martín Lutero, sus detractores, lo acusan de enfermo mental? Dicen que era paranoico. Porque sí, en sus escritos y sus biógrafos, los que lo conocieron, cuentan cosas extrañas de él. Era demasiado quisquilloso en su moral. Cuando todavía no era cristiano, todavía no se topaba con Romanos 1:17, se confesaba 3 veces al día, a veces más, en el monasterio donde estaba, y confesaba cosas que según el abad del monasterio eran tonterías. Un día le dijo el abad: Martín, vete, salte del monasterio, vete por favor. Le dijo así: vete a un prostíbulo y emborráchate y haz todo lo que quieras, y entonces vienes y te confiesas, por favor, pero no me vengas con esas tonterías. ¿Sabe qué confesaba Martín Lutero? Acúsome, Padre, que por la ventana había un pajarito muy bonito cantando y sentí el deseo de tenerlo en una jaula. Oh, miserable de mí. Y usted con pajaritos en su casa, perdón. Eso confesaba Martín Lutero. Y el abad le dice: ya me tenés harto de tus ideas. Hay una película de él que se llama Lutero. ¿Se acuerdan? Sale un tipo muy guapo. Él no era guapo y era obeso, pero hay una escena, alguien me preguntó, porque en esa escena, cuando le preguntan si él escribió esos libros, y él dijo: déjenme leerlos. No los leyó, solo estaba orando a Dios, pero ahí estaba orando y decía cosas: diablo, vete de aquí, no sé qué, y se golpeaba en la cabeza. Alguien me preguntó: ay, pastor, ¿qué mentiras? Y yo le dije: no, parece que no es mentira. Parece que Martín Lutero sí tenía noches así de oración, y en ocasiones se despreciaba a sí mismo y se decía cosas negativas y reprendía al diablo. De hecho, se cree que cuando estaba escribiendo el Nuevo Testamento, traduciéndolo de los idiomas originales al alemán vulgar, estaba en un castillo donde lo tenían escondido, y ahí bajo la luz estaba escribiendo, y de repente él dice que sintió la presencia de Satanás. Incluso su tinta la aventó y hizo una mancha así sobre la pared. Si usted va a ese museo allá en Alemania, todavía está la mancha, que supongo que la retocan cada año, pero como quiera está la mancha. Y él ahí fue cuando compuso Castillo Fuerte es nuestro Dios, un canto que entonamos, en donde habla de Satanás con su poder, nos quiere, no sé qué, porque sí, tenía una gran conciencia de pecado, se sabía pecador. Por eso, cuando fue un día al Vaticano a una comisión de su monasterio, y regresó asqueado y regresó triste, y por eso se convirtió en un revolucionario, condenando la venta de indulgencias, especialmente a uno que vendía indulgencias, y lo condenaba. Porque se asqueó de eso, y dijo y cuando encontró en ese texto que dice: porque el justo por la fe vivirá, y él le añade: solo creyendo, no es por obras, es por la gracia de Dios. Y le puso ahí en latín, él sola, porque fue una iluminación que tuvo. Y alguien, cuando los que lo critican dicen: estaba loco, estaba paranoico. Yo digo que esa paranoia es santa. La paranoia que tenía Martín Lutero es santa. El saberse pecador, el saberse inmerecedor, es santa. Es la única cosa que nos puede acercarnos a Jesús, el médico de los enfermos, de los que sabemos estamos enfermos, y nos sana. Así que, hermano mío, no importa quién seamos, no importa lo que va a ser de nosotros, no importa lo que opinen otros, importa qué dice Él. A pesar de nuestra condición de enfermos del alma, Él es el médico, todo depende de Él. Sin embargo, aunque todo depende de Él, Él ya nos dijo: sígueme. Y en este caso la decisión depende de nosotros. Ustedes saben la historia, Eli la contó recientemente, de aquel niño vago tremendo junto con sus amigos que fueron con el sabio del pueblo a querer dejarlo en ridículo al viejito sabio. Llevó un pajarito en la mano y le dijo al sabio: dime, ¿está vivo este pajarito o está muerto? El sabio entendió lo que estaba pasando. Si digo que está muerto, el niño abre el puño y se va el pajarito volando y dice que me ganó. Y si le digo que está vivo, solo lo aprieta y lo deja caer muerto. Y el niño insistió: dime, si eres tan sabio, ¿está vivo o muerto? Y el sabio con ternura lo ve a los ojos y le dice: es tu decisión, tú decides. Todo depende de Él, pero cuando Él dice: sígueme, es ahí donde tú decides. En este caso la decisión depende de nosotros. Él es el que nos llama, Él es el que nos considera un regalo de Dios, y Él es el que busca personas como nosotros. ¿Por qué habríamos de decirle que no? Y además seguirle es una fiesta. Hermano mío, el Señor nos llama, sigámosle, y sigámosle con todo el corazón. Y que este nuevo año que se aproxima, porque estamos terminando nuestro año eclesiástico, que este año nuevo que se aproxima, ustedes y yo le sigamos y seamos discípulos, no solo creyentes, no solo asistentes, no solo simpatizantes, discípulos.
discípulos. Por supuesto que tal vez Dios llame a alguno de los que estamos aquí a ser misionero, a ser pastor, pero tal vez no. Tal vez alguno lo quiere Dios como doctor en el hospital cristiano, como ingeniero cristiano, como vendedor de chicles cristiano, como microbusero cristiano, que hacen mucha falta aquí entre nos. Como lo que haces, pero cristiano discípulo. Dile que sí al Señor. Respóndele, porque tú decides. Señor Santo, aquí estamos. Dios, te pido que bendigas a todos. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, nos convierta, nos edifique, nos perfeccione. Señor, aquí estamos. Te reconocemos como el Señor, dueño de todo, y nos reconocemos imperfectos, pecadores, quebrados, gente con todo tipo de problemas, traumas y malas cosas, Señor. Pero sabemos que tu gracia es maravillosa y que nos llamas así como estamos para hacer un milagro en nosotros. Señor, te pido que lo hagas. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, a grandes, chicos y medianos. Bendícenos, Dios, por favor. Hermano, ora ahí al Señor y dile al Señor que venga a tu vida. Dile que quieres seguirle. Dile sí, como lo dijo Mateo. Dile sí, como lo dijo Leví y se convirtió en Mateo. Dile al Señor: Señor, escucha a mis hermanos y mis hermanas. Escucha a mis nuevos hermanos, porque tal vez algunos aquí, Señor, están haciendo esto por primera vez como Mateo. Bendícelos, Dios. Los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén.